Hoy tenemos el honor de tener un nuevo In Conversation With, hoy con Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque de la Universidad del País Vasco y también director del Instituto de Gobernanza Democrática. No hace falta que lo presente, de hecho es conocido por todos y por todas, pero es un escritor prolífico que ha escrito muchísimo sobre democracia, sobre conocimientos, sobre desinformación, sobre digitalización, sobre el impacto de las crisis múltiples, sobre el presente, sobre el futuro. Ha escrito muchos libros, pero también escribe habitualmente en distintos medios de comunicación, El País, La Vanguardia. Hoy tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros a distancia, online, para hablar justamente de estas crisis. En sus publicaciones habla de un mundo en crisis, de un mundo con crisis que van apareciendo de forma regular, un mundo cada vez más complejo, más inestable. Así que vamos a hablar de estas crisis y sobre todo del impacto de estas crisis en el conocimiento, en el papel del conocimiento, en la capacidad de conocer, en la democracia, en las democracias y también en términos de justicia. Voy a ir haciendo preguntas al respecto y la primera sería ¿hasta qué punto estas múltiples crisis de las que hablas en tus publicaciones, en tus artículos, son consubstanciales de nuestro tiempo? Buenos días, Blanca, buen día. Buenos días, buen Eh, día. Estoy muy contento de estar aquí contigo, en el CIDOC, que como sabéis es un centro que aprecio mucho y al que tengo el honor también de pertenecer de alguna manera. La tesis que yo defiendo en relación con esa pregunta que me planteas es que nuestro mundo no tiene crisis ocasionales de vez en cuando, que se van sucediendo, sino que es un mundo él mismo crítico. No es un mundo que se contagia de vez en cuando, sino que es un mundo tremendamente contagioso. No es un mundo en el que entramos en relación y choque en interacción con otros de manera ocasional, sino que somos un mundo interdependiente, estamos interactuando continuamente. Eso genera un tipo de complejidad que no estamos acostumbrados a entender y a gestionar. Y si me permites la nota autobiográfica, yo fui con una beca postdoctoral a Alemania en los años 80 y viví la crisis de Chernobyl, que fue una crisis que nos puso, además en aquel momento trabajaba con Ulrich Beck, que hizo el famoso libro de la sociedad de riesgo. Fue un momento muy chocante, muy disruptivo, en el que comprobamos que la contaminación viajaba. De hecho, en Baviera, donde yo estaba, no podíamos comer fruta y verdura porque la nube radiactiva que había venido de Ucrania nos afectaba de una manera particular, ¿no? Pero desde entonces, biográficamente, no hemos hecho más que encadenar una crisis tras otra, ¿no? Entonces, ese encadenamiento de crisis, la palabra crisis es demasiado tranquilizadora, porque parece aludir a un momento puntual a partir después del cual viene la calma o se recupera la anterior normalidad. En estos momentos, una de las grandes discusiones que estamos teniendo es cuándo terminan las crisis. ¿Hemos salido ya de la crisis económica? Fue un gran debate de la crisis de la gran recesión anterior. ¿Hemos salido de la pandemia? Porque estemos vacunados no hemos salido de la pandemia, porque la pandemia no es solo un fenómeno biológico, es un fenómeno también cultural, social, educativo, económico, ecológico. Y por tanto, mientras no hayamos trabajado o transformado en el conjunto de condiciones que hacen que sea menos verosímil una nueva crisis o que si viene una crisis la identifiquemos mejor y tengamos una mejor respuesta, no podemos decir que hemos salido de esta crisis. Esa es la situación de un mundo crítico y no de un mundo que tiene muchas o pocas crisis. Exacto. Y ahí esto enlaza con la siguiente pregunta que quería hacer. En este mundo cada vez más complejo, en estas crisis múltiples, en esta interdependencia, en esta creciente complejidad, ¿qué capacidad tenemos de conocer, de diagnosticar, de pensar, de repensar, de prever también cuándo vendrá o cuándo empezará la siguiente crisis antes de que se acabe la anterior? ¿Dónde queda el conocimiento en todo esto? Bueno, como sabes bien, Blanca, una de mis obsesiones desde hace muchos años es eh, poner
la reflexión acerca de la sociedad, de la democracia y de la política a la altura de la complejidad real del mundo que vivimos, porque pienso que la mayor parte de los conceptos que utilizamos, poder, representación, soberanía, Estado, democracia mismo, son conceptos que surgieron hace 200, 300, 400 años, depende, en una época en la cual las sociedades eran tremendamente sencillas, homogéneas, homogéneas cultural, religiosamente, lingüísticamente, con relativo poco movimiento, con tecnologías muy poco sofisticadas comparadas con las tecnologías que hoy manejamos, ¿no? Con lo cual, el primer desafío que tenemos es complicar las cosas. Yo siempre suelo decir que la primera manera de mejorar las democracias es hacerlas más complicadas, más complejas, permitir la intervención de más factores. Y uno de los factores a los que tú aludes en tu pregunta tiene que ver con la previsión, con la identificación, con la anticipación a las crisis, lo cual en un mundo tan acelerado como el nuestro es muy imprevisible. ¿Por qué? Pues porque un mundo en el que no hay aceleración, sino un cambio lento o inercial, lo más probable es que el escenario futuro sea una pequeña modificación del presente. Cuando se acelera la historia, lo que ocurre es que vivimos muy poco tiempo en el presente y, por tanto, podemos contar muy poco con la constancia de las condiciones idénticas en el transcurso del tiempo. Claro, esto nos va a exigir. Los humanos siempre hemos estado tratando de adivinar el futuro. Abríamos las tripas de los animales, hacíamos oráculos, consultábamos a sumos sacerdotes, ¿no? Hoy en día lo tenemos que hacer de una manera científica, acudiendo a muchas ciencias que tienen distintas visiones del tiempo histórico. Pero esto es una tarea fundamental. En estos momentos yo suelo decirlo, expresándolo de una manera paradójica, sociedades estables se aprende de la experiencia, es decir, se aprende del pasado, se aprende de los viejos. La sabiduría la solemos representar, por cierto, como un hombre barbudo, o la hemos solido representar así, ¿no? Hoy en día, si yo tuviera que hacer un cuadro, un monumento de la sabiduría, yo pondría una niña pequeña, ¿no? Porque es lo más inteligente que hay. Es decir, tenemos que aprender del futuro, no podemos aprender del pasado. El pasado nos enseña muy poco. Esa idea de Hegel, en otro contexto distinto, de que lo que se aprende de la historia es que de la historia no se aprende nada, yo creo que hoy en día es casi verdad. Y en esta aceleración de la historia y esta incapacidad de prever o, en todo caso, de conocer a partir de ese pasado, ¿no? ¿Qué papel tiene el conocimiento a la hora de gobernar? En uno de tus artículos dices que el conocimiento no ha sido nunca tan importante y a la vez tan sospechoso, ¿no? Esta relación, por un lado, de necesidad, de profunda urgencia y necesidad, y a la vez de profunda sospecha, ¿no? Que a la vez despierta iras, es tabla de salvación, y ahí me remito a tus palabras, y a la vez los expertos son destinatarios de todas las iras, ¿no? ¿Cómo conciliar esas dos tendencias tan opuestas y tan presentes? Es uno de los temas centrales del último libro que acabo de publicar, La sociedad del desconocimiento, donde trato de desentrañar en lo posible esa paradoja, ¿no? Que me llama muchísimo la atención, ¿no? Ha habido un entusiasmo en relación con la ciencia, por ejemplo, en torno a las vacunas, pero también ha habido, y en algunos países muy extenso, una resistencia hacia ellas, ¿no? Vivimos en un mundo tejido a base de relaciones de confianza. Complejidad es una manera de llamar a un mundo que no conocemos de primera mano y que nos obliga a confiar en otros, confiar en científicos, confiar en periodistas, confiar en políticos. Esa cadena es tan larga, es tan poco supervisable por cada uno de nosotros personalmente, que de manera ocasional o incluso habitual genera vértigo, y hay gente que lo sabe gestionar bien, se construye bien esa cadena de confianza, y hay gente que la construye mal. En cualquier caso, la mayor parte de los problemas que tenemos como sociedad son problemas que requieren un gran impulso, una gran movilización cognitiva y un gran impulso tecnológico. La idea de que la tecnología es fuente de problemas y de efectos secundarios me parece que es una idea totalmente primitiva, que no está a la altura de los problemas que tenemos. Otra cosa es que esa tecnología, precisamente porque tiene muchas dimensiones disruptivas,
porque representa innovaciones que desarrollos en buena parte imprevisibles, esa tecnología tiene que ser regulada de alguna manera, ¿no? Pero yo diría como resumen a tu pregunta, diría lo siguiente. La democracia es una forma de gobierno, es la mejor forma de gobierno desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político. O sea, tiene los valores o por lo menos aspira a los valores de libertad, de igualdad, de fraternidad que pusieron en marcha las revoluciones contemporáneas, ¿no? De acuerdo, yo eso no lo niego, pero me gustaría subrayar, y lo he hecho siempre, que además de ser el mejor sistema político desde el punto de vista normativo, es el mejor sistema político desde el punto de vista cognitivo. Es decir, la democracia es un sistema que articula un entramado institucional en el que hay, por ejemplo, gobierno y oposición. Hay libertad de información, libertad de expresión, de crítica. Eso no responde solamente al respeto que nos debemos unos a otros, sino también a una inteligencia colectiva expresada institucionalmente que después de muchos fracasos históricos y muchos conflictos inútiles nos ha enseñado que es bueno permitir un espacio de oposición, de interacción, una diversidad de conocimiento, ¿no? Decía Spinoza, uno de los fundadores de la democracia moderna, que en un sistema democrático era, a ver si recuerdo la idea, más o menos la digo con otras palabras, en un sistema democrático es más difícil la persistencia en el error. Una idea genial, ¿no? Porque es muy minimalista, pero creo que es muy verdadera, ¿no? Es decir, en una democracia se gobierna a plazos, ¿no? Se está en el poder por un tiempo limitado, ¿no? Se habla en el Parlamento también con un tiempo tasado, del cual hay otro que desde la oposición te replica de una manera brutal. A veces nos quejamos de la polarización y evidentemente no es nada agradable, pero cometeríamos muchísimo más errores si en nombre de evitar la polarización concediéramos a alguien el privilegio de dictaminar qué es verdadero y qué es falso. En cambio, es mucho más democrático y es mucho más razonable como contexto a partir del cual tomar las decisiones el que haya un espacio de libre crítica y de discusión. Esto es una de las cuestiones, ¿no?, que van apareciendo en tus publicaciones. ¿Cómo reconciliar la democracia y el hecho, por ejemplo, de que en unas elecciones no se pregunta sobre la verdad, sino sobre los deseos de los votantes? Y estos deseos de los votantes pueden ser distintos o contrarios a aquello que los científicos, por ejemplo, están indicando. Estoy pensando en el caso del cambio climático, ¿no? Podemos tener muy claro la urgencia de tomar medidas al respecto, pero a lo mejor los votantes en unas elecciones democráticas no están dispuestos a asumir las renuncias que esto implica. ¿Cómo se reconcilian estos dos lados de la democracia, el conocimiento y al final dejar en manos de los ciudadanos y de los votantes la decisión última? Bueno, ahí hay varios problemas, Blanca, apasionantes, ¿no? Y muy difíciles de resolver, ¿no? Pero por lo menos yo me atrevo a formularlos de alguna manera, ¿no? En primer lugar, ¿cómo reconciliamos o cómo es un gran problema de las sociedades contemporáneas y las democracias contemporáneas, cómo articulamos poder y conocimiento? Entendiendo que son dos cosas diferentes, ¿no? Primer asunto, ¿no? Tendemos a pensar que, no sé si recordarás, en medio de la pandemia hubo un manifiesto de un grupo de epidemiólogos que les decían a los políticos, ustedes tienen el poder, pero nosotros tenemos el conocimiento, ¿no? Yo me enfadé mucho con aquel documento porque creo que se equivocaba en las dos cosas, ¿no? Ni unos tenían tanto poder, ni otros tenían tanto conocimiento. Entiendo lo que se quería decir con ello, que hay que articular bien el plano de la reflexión y del conocimiento con el plano de la acción política. Creo que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero esa idea de que el poderoso puede y el sabio sabe, ¿no? Es muy simple, ¿no? Por muchas razones. Hagamos más presente la ciencia en los parlamentos,
constituyamos grupos de expertos que puedan asesorar a quienes toman las decisiones, pero este es un movimiento de ida y vuelta. Yo, que estoy más en el lado de la ciencia, del conocimiento, me siento también en la obligación pública, democrática, de formular lo que yo entiendo como verdad científica de un modo también que piense en su viabilidad. Los que nos dedicamos a la ciencia, a las ciencias sociales o a las ciencias de cualquier tipo, somos muy poco respetuosos de la lógica política que exige sentido de la oportunidad, comunicación, aceptación pública, comprensión por parte de la ciudadanía. Son cosas que solemos despreciar. Esto es la verdad o esto es lo que yo considero que es el resultado de mi investigación y punto, ¿no? Si ves los toros desde el otro lado de la barrera y hablas con políticos, lo cual a mí de vez en cuando me gusta bastante, porque no creo que no se trata de filosofía política sin recibir el impacto de Cierto. quienes tienen la responsabilidad y conocer sus dificultades, ¿no? Si hablas con ellos, lo que te encuentras muchas veces es que te dicen, sí, eso que dices es verdad, pero no se puede hacer ahora, o yo no tengo la capacidad. Sí, yo tengo la impresión de que, y vayamos a una cuestión más general sobre las democracias contemporáneas, saco una conclusión más general, que no tenemos un problema de que no sepamos lo que hay que hacer. Por ejemplo, si tú vas al IPCC en la pasada cumbre de Glasgow, desde el punto de vista teórico, ¿no? Hacia dónde tendríamos que ir, qué tendríamos que hacer, pues creo que hay un acuerdo bastante amplio, ¿no? Tampoco hay una falta de voluntad política, en el sentido de que no es que los gobernantes no quieran hacer eso. Yo creo que tenemos un problema de que nuestra manera de organizarnos socialmente es una manera muy perezosa a los cambios, a las transformaciones y a las transiciones. Que, claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, por quedarnos en el plano de ecológico, ¿no? De climático, estamos hablando de cosas que hay que cambiar, que están muy instauradas en nuestro modo de vida, ¿no? Consumo, movilidad, injusticias históricas entre sectores de la sociedad, o entre países que tienen distintos ritmos de crecimiento y modernización. Ahí lo que vemos es una parálisis, o por lo menos vemos una velocidad de transformación completamente insuficiente en relación con la velocidad de la crisis, en este caso de la crisis climática. Exacto. Entrando ya más en este tema, ¿no? En los modos de gobernar en ese contexto de crisis, en tu libro Pandemocracia hablas de la necesidad, en este contexto de crisis y en concreto de la pandemia, de la necesidad de desarrollar una transición hacia formas de inteligencia cooperativa. ¿A qué te refieres exactamente y cómo hacer esta transición a esas otras formas de gobernar? Sí, también estaríamos de acuerdo seguramente casi todos en que, estoy pensando, por ejemplo, en Europa, con el plan de ataque a Next Generation, todas las decisiones en torno a la crisis de la pandemia, de que hay que realizar determinadas transiciones, ¿no? Fundamentalmente esas cuatro: cohesión, igualdad, ecología y digitalización, ¿no? El primer problema que surge siempre ante estas cosas es, generalmente una transición tiene que vencer unas inercias, y generalmente esas inercias se han establecido con una lógica de ganadores y perdedores que van a ser alteradas con la transformación que se pone en marcha, ¿no? Hay dos ejemplos que me parece que son muy ilustrativos, y cualquiera que nos vea ahora lo recordará. Uno relativo a la transformación digital y otro relativo a la transformación ecológica, que pone de manifiesto que hay resistencias en la sociedad que además no son totalmente irracionales. Es más, en algunas de ellas pueden ser muy racionales, ¿no? Empecemos por la digital. El fenómeno de la llamada revolución de los cajeros ha puesto de manifiesto que la gente mayor, entre las cuales yo también me incluyo un poco, pues tenemos cierta dificultad para desarrollar algunas habilidades en un entorno digitalizado, crecientemente digitalizado, que nos exige una pericia que no tenemos, ¿no? Y, por tanto, toda la digitalización bancaria, por no hablar del asunto de la digitalización de la enseñanza, que ha supuesto un aumento de la brecha de desigualdad entre chicos y chicas que tienen un entorno familiar, una casa, un wifi, etcétera, que les permitía un desarrollo incluso mejor
en relación con algunos compañeros, ¿no? El otro asunto es la transición digital y el fenómeno de los chalecos amarillos. En Francia todo el mundo sabe, todos los partidos, incluido el partido de Le Pen, todos han puesto de manifiesto que había que ir a una transición ecológica. Pero te encuentras con que eso, por ejemplo, obliga a subir el precio o ha aconsejado subir el precio del diésel, lo cual perjudica a un sector muy concreto de la sociedad, que son los que trabajan con tractores y en el campo, etc. Esto yo creo que explica varias cosas de las que han pasado en torno a las elecciones presidenciales francesas. El hecho de que, y es algo que me preocupa ya no solo como filósofo, sino también como ciudadano, y es el hecho de que la transición ecológica y las cuestiones ecológicas estén apareciendo crecientemente como una cuestión de capas altas de la sociedad, un lujo de instalados, ¿no? Que no se pueden permitir. No es que sea así, pero está apareciendo así, ¿no? Que no se pueden permitir otros sectores sociales que crecientemente votarán a partidos con unos estándares ecológicos menos exigentes, ¿no? Esa es otra de las brechas que tenemos, ¿no? Y luego, Blanca, si me permites, otro comentario sobre qué hacer concretamente en la práctica, ¿no? Aunque yo me voy a quedar en el cómodo plano de la filosofía y por tanto de una idea general, pero que puede ser un poco provocativa y nos puede hacer pensar. Venimos de un mundo que ha solucionado los problemas a base de parcelarlos. Hay estados competentes en un espacio y estados competentes en otro espacio. Tenemos la división del trabajo, troceamos los problemas. Nosotros mismos en la vida cotidiana, antes de abordar una cosa complicada, lo que hacemos es trocearlo. Esto lo haces tú, esto lo hago yo, etc., ¿no? De alguna manera, este carácter sistémico del mundo, crecientemente sistémico del mundo, que interconecta todo, que establece efectos cascada, a veces con un carácter diabólico, y lo que hace es dificultar el tratamiento parcial de los problemas. Es como si parcelando las cosas no accedieras al núcleo fundamental del problema, ¿no? Entonces, la división de cómoda división fordista del trabajo aplicada a la gestión de los problemas del mundo no vale para nada o vale muy poco. Es como si, imaginaros que ahora la Generalitat prohibiera el cambio climático en Cataluña, ¿no? Pues ridículo, ¿no? Estrictamente ridículo, ¿no? Bueno, pues eso antes de Chernobyl creíamos que se podía hacer, si me permitís la exageración, ¿no? Y a partir de Chernobyl ya sabemos que no. Esto me lleva a concluir algo que es paradójico, trágico, pero al mismo tiempo también muy desafiante y creo que responde a la realidad. Y es que yo lo formularía de la siguiente manera. Si ahora quieres arreglar una cosa, tienes que arreglarlo todo. Hay que arreglar todo para arreglar una cosa particular. No podemos permitirnos el lujo de ir troceando la realidad cuando la realidad está sistémicamente interrelacionada. Y dos preguntas directas en relación a esto. ¿Es justamente esta necesidad de abordar el conjunto como única solución lo que explica esa lentitud a la hora de dar respuestas? Y segunda pregunta relacionada, cuando hablas de esta necesidad de transición hacia esas formas de inteligencia cooperativa, esas otras formas, esos otros modos de gobernar, ¿es lo que permitiría dar respuesta a esa complejidad y abordar el problema en su conjunto y no de esa forma fragmentada que no nos lleva a ningún lado? Sin duda, las dos cosas. O sea, lo primero, hay un clarísimo desfase, a mi juicio, entre la velocidad de los problemas o la velocidad de la tecnología o la velocidad del mundo que debe ser regulado y la lentitud de quienes tienen que regular, quienes tienen que pensar y quienes tienen que gestionar esos problemas. Ahí hay un desfase. Lo cual estúpidamente compensamos muchas veces acelerando los procesos en una agitación improductiva, ¿no? Que los políticos lleven una vida infernal trabajando 24 horas al día y moviéndose de un lado para otro y haciendo mis declaraciones,
muchas veces lo que es una prueba de impotencia, es decir, una prueba de que simulan eficacia y realmente solo realizan una agitación y muy poco productiva, ¿no? Bueno, la única manera de ganar tiempo y ponerse a la altura de la velocidad de los problemas que van surgiendo es paradójicamente un tipo de lentitud productiva, que es pensarlos bien. Muchas veces yo suelo decir en broma que he inventado un detector de vagos en las instituciones, ¿no? Esto podríais aplicar en el CIDOB, os lo presto tranquilamente. Lo que pasa es que en el CIDOB no hay vagos, entonces no valdría para nada, ¿no? Pero si hubiera un vago, sería la persona que más se agita, la persona que más se mueve, que sube esas escaleras en ese edificio tan magnífico que tenéis y va de un sitio para otro, ese sería el más vago, ¿no? Y probablemente el más trabajador sería alguien más reflexivo, más lento. No estoy hablando de competir con los problemas acelerando los procesos, sino siendo más inteligentes que esos problemas. Primera cosa. Y para eso hace falta mucha reflexión, hace falta mucho análisis, un buen análisis Hombre, yo creo que el CIDOB es eso, ¿no? El CIDOB es un instrumento de inteligencia que trabaja no en la agitación, aunque responda a crisis ocasionales, porque ahora mismo estáis hablando de Ucrania y antes hablasteis de la pandemia y de crisis de Europa, estáis a la altura de los... Pero al mismo tiempo lo hacéis con un nivel de reflexividad que no compite con el periodismo, que es muy encomiable, o con la agitación de la vida política, ¿no? Entonces yo creo que hay un ámbito donde tenemos que trabajar mucho y ganar tiempo a base de la reflexión, ¿no? Y lo segundo, sin duda, Blanca, cuando hablo de troceamiento, también hablo de competencias exclusivas, también hablo de soberanía no compartida con otros, también hablo de estilos verticales y jerárquicos potencialmente autoritarios, ¿no? Y si hablamos de arreglarlo todo, en el fondo lo que estamos hablando es de configurar sujetos amplios. ¿Qué lenta es Europa a la hora de establecer reformas? ¿Qué exasperante es, ¿no? ¿Cuántos elementos de veto, cuántos puntos de veto hay en el sistema de la gobernanza europea, ¿no? Pero cuando Europa consigue superar esos vetos y consigue articular una verdadera gobernanza horizontal, es imparable en relación con los problemas. Y lo hemos visto en los momentos en los que ha respondido bien a las crisis, por ejemplo, en algunos momentos de la pandemia, tras la horrible experiencia de la gestión de la crisis económica, en la que hubo todo menos cooperación y menos horizontalidad, ¿no? Antes de que siga con la siguiente pregunta, déjame agradecerte los piropos hacia CIDOB. Tengo que confesar que nosotros también estamos cruzados por esa vorágine de la historia y los acontecimientos, pero estoy muy de acuerdo contigo que solo bajando el ritmo y parando a pensar dónde estamos y hacia dónde vamos es posible realmente al menos intentar entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Mi siguiente pregunta va en relación al tema de la justicia. De hecho, ya hemos hablado de ello. Tú antes hablabas de los perdedores y ganadores en estas crisis, en estos procesos. También en tu trabajo hablas de la necesidad de prever, ¿no? Tan fundamental, y lo decías antes, no solo mirar hacia atrás, sino sobre todo mirar hacia adelante. En este sentido, ¿qué podríamos esperar o qué respuestas estamos viendo y podríamos esperar de aquellos que están quedando en el camino en estas transiciones? Y cómo pensar una gestión más justa justamente de estas transiciones para evitar todos estos perdedores, todas estas personas que van quedando en el camino y los efectos que tiene esto en términos de movilización y respuesta. A mí me gusta, Blanca, como metáfora, como gran metáfora, decir que si hubiera que explicar lo que nos ha pasado que nos hemos quedado sin alrededores del mundo. El mundo no tiene alrededores. De hecho y normativamente. ¿Qué es un alrededor? ¿Qué es un afuera? Era un lugar en el que podíamos depositar tranquilamente la basura. Un afuera es yo
tengo la basura y la expulso hacia el jardín, la tiro fuera de mi casa y no pasa nada, ¿no? Eso ya no es posible. No es posible normativamente porque nos vuelven a meter la basura en casa, con razón, nos multan, y no es posible tampoco ni siquiera fácticamente, porque no hay lugares donde depositar. Me lo estoy haciendo esto un poco abstracto, yo que quería ilustrarlo con una metáfora así fuerte, pero creo que se puede entender. Por ejemplo, tipos de basurero. Yo creo que la sociedad está montada hoy de tal manera que utilizamos el futuro como basurero del presente. Tenemos una gran capacidad. Decía Rousseau que dos personas se entendían si encontraban un enemigo común. Bueno, es posible que hoy nos entendamos tú y yo a costa de un tercero que pueden ser, por ejemplo, las generaciones futuras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la insostenibilidad de nuestro planeta, de nuestros modos de producción, de consumo, etcétera, en el fondo no es otra cosa que esto, ¿no? Que pensar que esto lo van a pagar los que vengan detrás, que por cierto no votan todavía porque a lo mejor no existen y no son muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Esa utilización del futuro, o por ejemplo, el mundo colonial, ¿no? El mundo colonial ha sido un mundo en el que claro que había un afuera, claro que había un alrededor del que parasitaba la metrópoli, ¿no? Bueno, la pulsión postcolonial, de emancipación postcolonial, tiene mucho que ver con esa idea de que nadie acepta ser un lugar donde simplemente se depositan las basuras, ¿no? Bueno, esto creo que nos habla de justicia, nos habla de que, en el fondo, la pregunta por la justicia es una pregunta tan simple como ¿esto quién lo paga? Nuestras prácticas, el gran imperativo moral, si Kant viviera hoy en día, lo podría formular así, y lo entenderíamos mejor que con la crítica de la razón práctica, tan difícil de entender, ¿no? Piensa si lo que te está beneficiando lo está haciendo a costa de un tercero. Y ponte en ese punto de vista, ¿no? Yo creo que ese es el gran imperativo que nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Hay algún beneficio que yo estoy obteniendo del que no del que resulte ocasionalmente una injusticia para otro, sino que viva gracias a la injusticia de otro, ¿no? La inclusión del otro excluido por mis propias prácticas, tácita o explícitamente, es el horizonte moral de nuestro tiempo, ¿no? En esto tenemos además algún ejemplo interesante en el mundo contemporáneo, precisamente por ese carácter sistémico al que me refería antes, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia. Con la pandemia hemos hecho una vacunación del mundo avanzado muy rápida. Ha estado mal, nos ha protegido bastante, pero igual nos hubiera protegido una dosis menos aquí y una allá, ¿no? No hubiéramos tenido la variante Omicron, por poner un ejemplo, no sé, ¿no? Pero seguramente esta última ola no habría venido. Es decir, ¿por qué no globalizamos las vacunas? O sea, globalizar las vacunas hoy en día ya no es una cuestión de generosidad o de solidaridad, sino de interés propio bien entendido. Y esta metáfora, esto entendido como metáfora, creo que es muy importante. Esto decía Ulrich Beck, ¿no? Uno de mis maestros, decía, el efecto boomerang, ¿no? Tú puedes hacer cualquier cosa, pero lo acabas pagando, ¿no? Seguramente crisis que tenemos ahora son debidas a las cuentas que nos ponen frente a un trato injusto que cometimos en su momento, ¿no? Ese carácter sistémico del mundo, en virtud del cual cualquier cosa que arrojes por la ventana te entra por la otra ventana, sale por una ventana y entra por otra, yo creo que nos obliga a otro tipo de actuación, ¿no? Menos preocupada por la defensa de lo propio, a costa de, menos cortoplacista porque el futuro tiene que ser incluido en nuestros cálculos. Decía Nietzsche que había que hablar de una ética de las cosas más lejanas,
Nuestra ética es la ética del prójimo, hablamos del prójimo, lo próximo, lo cercano, inmediato, ¿no? Y igual hoy en día, en vez de hablar del prójimo, tendríamos que hablar del lejano que en el fondo se ha convertido en nuestro prójimo, ¿no? Sí, de hecho, al hilo de lo que decías, ¿no? En el ámbito de las migraciones es muy claro, ¿no? En el contexto de pandemia, la pandemia ha puesto en evidencia que solo cuidando a los demás nos podemos cuidar a nosotros mismos, ¿no? O utilizando los términos de la extrema derecha, pero en sentido opuesto, nuestra seguridad depende de sus derechos, ¿no? Y no al revés, solo asegurando derechos pues, laborales, de acceso a la sanidad pública, etcétera, etcétera, podemos no solo asegurar sus derechos, sino sobre todo también asegurar, en este caso, pues la salud pública y, por lo tanto, la seguridad de todos, ¿no? Y eso, en el contexto de pandemia, se puso muy en evidencia. Era evidente antes también, pero tal vez menos explícito. Pero así y todo, hemos seguido con esta ecuación haciendo de nuestra seguridad el argumento, ¿no?, de la extrema derecha y luego de los partidos también tradicionales que han adoptado estos argumentos, la base o el argumento para la exclusión de los otros. Me gustaría terminar aquí con una última pregunta, más llevándolo a mi terreno en el ámbito de las migraciones. De hecho, Iván Krastev decía de la crisis de refugiados de 2015 que en el fondo esta era la crisis de Europa, y lo decía en dos sentidos. Una, no en términos de crisis, en tanto que crisis migratoria, sino de los efectos que esta crisis migratoria podía tener, en primer lugar, en el proyecto europeo, ¿no? Que mostraba la desintegración, el desacuerdo, la incapacidad de tomar decisiones conjuntamente y lo que esto implicaba no solo para los migrantes, sino para el proyecto europeo. Y luego decía que además ponía en evidencia la crisis de las democracias liberales, básicamente porque mostraba cómo las democracias acababan siendo el instrumento o un instrumento de exclusión y no de inclusión, ¿no? En todo caso, de inclusión de unos basada en la exclusión de los otros. Me preguntaba cómo lo veías tú esto y cómo, ya no solo cómo ves las crisis migratorias y su efecto en las democracias y en el mundo actual, en el contexto europeo, sino también en relación a la crisis tan reciente y actual de refugiados ucranianos en Europa, efecto como resultado de la invasión y de la guerra en Ucrania. ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo ves? Mira, si pensamos en el cambio climático, en esta idea de los refugiados climáticos, ya empieza a cuantificarse y empieza a ser un fenómeno empíricamente demostrable. Lo que resulta fascinante y al mismo tiempo muy inquietante es la vinculación que existe entre nuestra forma de vida y su llegada a nuestras fronteras. Esa extrema derecha a la que te refieres tiende a pensar que hay gente que viene aquí, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Para beneficiarse de nuestros servicios sociales, ¿no? Como si ese largo viaje tan arriesgado se hiciera por un cálculo económico, y por cierto, como si el cálculo económico de ellos no fuera justo y el nuestro sí, ¿no? Pero lo interesante, vuelvo a retomar un poco la idea, ¿no?, de la mirada sistémica sobre el mundo y no parcelada. Deberíamos pensar que existe una conexión, alguna conexión, es un hilo largo, si se quiere, ahora no tan largo, entre nuestro modo de vivir y su necesidad de venir aquí. Si esto lo explicáramos, si esto lo entendiéramos, tú lo has hecho admirablemente en muchos de tus escritos, pero si esto consiguiéramos que llegara a la gente, que fuera un tema de batalla, de discusión pública, de militancia política, probablemente habría más gente que entendería lo estúpido que es el discurso de la extrema derecha en relación con este asunto, ¿no? No solamente inmoral, sino también estúpido, ¿no? Esto era por una de las cosas que me habías planteado. Yo iría por ahí. La otra que me habías planteado no lo recuerdo muy bien. La segunda cuestión. Las implicaciones de las crisis migratorias en este caso, ¿no? Hoy hablamos de crisis y su... Ucrania, decías alrededor en relación con Ucrania, ¿no? Exacto. Bueno, Ucrania lo que me está pareciendo tremendamente interesante hablar de interesante en medio de un fenómeno trágico parece un poco parasitario, ya lo siento, perdón. Pero intelectualmente, ¿no? La guerra de Ucrania yo creo que tiene una lógica muy tradicional, es una guerra típica colonial de invasión de un país hacia otro, o sea, no tiene ningún interés
intelectual novedoso. Lo que es interesante es la reacción del resto del mundo hacia Rusia y su carácter ambiguo, porque hay quien hablaba de la interdependencia armada. Es decir, el hecho de que vivimos en un mundo en el cual esa interdependencia se ha convertido en el verdadero caballo de batalla. Rusia ahora mismo está padeciendo las consecuencias de nuestras sanciones en una medida, bueno, que cada uno puede juzgar si es razonable, oportuna, justa y eficaz, pero hay que pensar que Rusia no podría, o sea, no podríamos dar la batalla en estos términos con la Rusia soviética, que era una Rusia autárquica, soberana, cerrada. La caída del Imperio Soviético lo que hizo fue que Rusia se globalizó crecientemente y eso le ha puesto a Rusia, luego lo veré en el otro sentido, le ha puesto a Rusia en nuestras manos, es decir, ha permitido que nosotros, el resto del mundo que estamos combatiendo esa invasión, sancionemos a Rusia con distintas maneras, del sistema SWIFT, interrumpiendo suministros energéticos, etc. ¿no? Pero, y aquí viene la cara interdependiente de la moneda, no hay sanción, vuelvo a lo del boomerang, el efecto boomerang de Beck, no hay sanción que no tenga que pagarse de alguna manera, ¿no? Con una energía más cara, claro, tú no pagas a Rusia, pero Rusia tampoco te paga, ¿no? Hay suministros que se cortan y por tanto dejan de recibir unos beneficios, pero también tú tienes que buscarlos en otra parte, que a veces no es no es nada fácil, ¿no? Entonces, yo creo que este es el terreno en el que hemos entrado, tremendamente delicado, ambiguo, ambivalente, muy difícil de gestionar. De hasta qué punto podemos permitirnos el lujo de hacer daño haciéndonos daño a la vez, ¿no? En el fondo, todo el debate de Alemania acerca del gas se reconduce a estas cuestiones, ¿no? Yo no soy un especialista en la materia, no tengo un juicio muy certero, ¿no? Pero me gusta molestar, ¿no? Con preguntas, ¿no? Y una de ellas es, creemos que en la Europa actual, con una Francia que ha votado casi al 50% a la extrema derecha, con una Alemania que tiene un movimiento de extrema derecha significativo, con unos países de Visegrado que cuestionan ciertas cosas, valores fundamentales del modelo europeo, ¿nos podemos permitir una crisis autocausada por una respuesta a la crisis ucraniana que generara problemas serios de tipo económico? ¿Estaríamos con eso, creando un caldo de cultivo para aquellos tipos de agentes políticos que manejan muy bien las pasiones primarias y elementales? Si yo fuera político estaría muerto de miedo, estaría angustiado ante esta decisión, porque no me parece nada fácil. No es una solución. Yo no estoy riñendo a nadie, simplemente estoy mostrando la angustia que deben de tener las personas que en estos momentos tienen a su cargo la toma de decisiones sobre esta materia. Exacto. Sí, ese es uno de los grandes miedos, ¿no? Y de los que dictan en parte la respuesta o la política y la respuesta a todas estas crisis, que es no solo la respuesta a un problema, sino la respuesta a un miedo, a la respuesta social a ese problema. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un honor hablar contigo, un placer, un honor tenerte en esta nueva jornada de In Conversation With, dentro en el marco del Anuario Internacional del CIDOB. Nos sentimos muy afortunados, también muy afortunados de tenerte implicado en nuestro quehacer, en el quehacer de CIDOB a diario, en ese intento de ir parando o frenando o pararnos para pensar el mundo, y en ello obviamente tú eres uno de nuestros referentes y ahí estamos muy contentos de poder tenerte cerca. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Blanca, ya sabes que yo soy de los vuestros, que me siento muy a gusto en el CIDOB, soy muy del CIDOB y hasta cuando queráis.
Muchísimas gracias y hasta pronto.